Buenos días a todos y bienvenidos a la 11ª Jornada Logística del Frío ALDEFE de la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España. Yo soy Ricardo Hernández, director de Cuadernos de Logística, medio que desde hace unos años organiza este evento, que este año, por las circunstancias habidas, pues es virtual, pero que también tiene sus ventajas y vamos a aprovecharlas. Gracias a los participantes de las empresas ponentes, Linde Material Handling Ibérica, SSI Schaffer y Viastore, a los que luego presentaré. Y sin más, doy paso a Marcos Badenes, secretario general de ALDEFE, que hará una breve introducción de datos referidos al sector de logística del frío. Marcos, cuando quieras. Muchas gracias. Una vez más, ya en este caso por 11ª edición, afrontamos este foro especializado en la logística del frío, en el almacenamiento frigorífico a temperatura controlada. Haceros un breve sumario de lo que es ALDEFE, de lo que significa y de nuestro sector. Nosotros somos una asociación muy consolidada, con más de 40 años de antigüedad. Representamos a los almacenes frigoríficos de servicio público, es decir, damos servicio de frío a terceros, básicamente empresas que necesiten almacenamiento de materias primas o de productos a temperatura controlada. Desde ALDEFE, las empresas que pertenecen a la asociación les ofrecen estos tipos de servicios cada vez más especializados y cada vez más exclusivos. Somos 50 compañías, en torno a 80 almacenes frigoríficos en todo el territorio español. Representamos el 60% del almacenamiento frigorífico público de España y en torno a 685.000 toneladas de productos almacenados en el sector. Unos 857.000 palets, para que nos hagamos a la idea, puesto que nos manejamos en un entorno en el que conocemos esa medida. ¿Qué significa ALDEFE? ALDEFE da servicios de frío a terceros, como os he explicado anteriormente. Ofrecemos asesoramiento, negociamos el convenio colectivo sectorial desde hace muchísimos años, ofrecemos servicios especializados de aseguramiento de mercancías pensados en el almacenamiento frigorífico. Tenemos una comercializadora de electricidad especializada en almacenaje frigorífico. Formamos parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, del Instituto Internacional del Frío, de la Asociación Europea de Logística del Frío y, bueno, digamos que estamos enfocados en el servicio a las compañías que necesitan asesoramiento o que necesitan tecnologías o que necesitan servicios relacionados con el almacenamiento frigorífico sí, es que a temperatura controlada. Es tremendo. Sí. Esto es el marco general de lo que es el sector. Por otro lado, de ahora en adelante, comentaros que nuestro sector, ante esta situación de pandemia, se ha mantenido muy estable. De hecho, durante el primer trimestre, digamos, el elemento más básico es el volumen de almacenaje. Hemos tenido una media del 78% del volumen de almacenaje global ocupado. Durante el segundo trimestre lo hemos mantenido, 78,7. Aquí ya tuvimos el primer impacto de lo que significó el confinamiento severo. Y en el tercer trimestre hemos tenido una ligera bajada. Estamos en torno al 72%, con la esperanza de que en la campaña de Navidad vuelva a haber más actividad y el almacenaje se mantenga. Nuestro sector no es de los peores parados, de hecho está manteniendo el tipo, aunque claro, lógicamente todos aquellos que se dedican al sector Horeca han visto resentida su actividad. Compartir con vosotros que es un sector con un futuro sin ningún tipo de dudas prometedor, y la pandemia y el confinamiento así lo ha demostrado. De hecho, en el último ejercicio, el consumo de productos congelados y refrigerados ha aumentado un 10%, lo nunca visto en la historia de España, y poco a poco nos vamos alineando con los países europeos de nuestro entorno. Todavía hay recorrido, eso no hay ningún tipo de dudas, pero sin ningún temor a equivocarnos, es un sector que tiene presente. Ya habéis visto que mantenemos el tipo en una situación complicada. Y sin más, doy paso al inicio de la actividad, que yo creo que va a ser especialmente interesante, porque todas las compañías que participan en este evento, sin ningún tipo de duda, son compañías bandera de primer nivel y con servicios y productos muy especializados en el almacenamiento frigorífico y la logística a temperatura controlada. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Marc Castro, soy, como bien has comentado, soy el responsable del departamento de la gama de productos de interiores y obviamente este tipo de productos los encontramos sobre todo en los almacenes y cámaras frigoríficas. Entonces, este año queríamos daros una visión un poco recopilatoria y de las nuevas novedades que hemos ido sacando. Por hacer un pequeño resumen, en ediciones anteriores pues hemos hablado de tanto nuestros productos, nuestros servicios, como la nueva tecnología de baterías de litio y así como el aumento de la preparación de pedidos en este tipo de situaciones operativas, ¿no? Este año queríamos daros una visión general de nuestro expertise y lo que estamos viendo, las tendencias que hay en el sector. Después, a continuación, diferentes componentes que podemos encontrar para cámaras frigoríficas y almacenes de temperatura controlada, así como opciones nuevas y que han ido saliendo en los últimos tiempos para mejorar nuestras operativas. Y por último, recomendaciones energéticas y al final de todo veremos un caso de éxito englobando un poquito todos estos aspectos. Sin diluirlo más, vamos a hablar del expertise que tenemos en estos vehículos, ¿no? En los últimos 2 años, solo para almacenes que se encuentran a menos 30 grados, que son de las condiciones más extremas en las que nos podemos encontrar, hemos introducido al mercado un total de casi 400 máquinas añadidas ya a los parques existentes. Y aquí es donde queremos daros las gracias por la confianza que depositáis en Linde para que nuestras máquinas trabajen en estas condiciones tan extremas. Lo que hemos visto es que las tendencias normalmente siempre es a trabajar con vehículos que le llamamos de la gama de interior, que son tanto traspaletas, apiladores, los recogepedidos y retráctiles y también las carretillas de pasillo estrecho. Lo que vemos que hay una leve tendencia a que las carretillas frontales contrapesadas cada vez están en un menor uso, y le damos paso a diferentes operativas y diferentes maneras de trabajar, por lo tanto, hay una tendencia al alza de otro tipo de vehículos como son las traspaletas, los apiladores y sobre todo en los últimos tiempos estamos viendo que tanto los recogepedidos y las carretillas de pasillo estrecho hay una subida más notable que el resto de vehículos. Luego, por hablar en general sobre diferentes tendencias que hay en el sector, ya como comentábamos hace años ya que se está viendo que con anterioridad podía estar más dedicado a todo lo que era el almacenamiento, pero cada vez vemos que esto está cambiando, hay que cambiar, hay que adaptarse a las nuevas tendencias y las nuevas formas de trabajar y vemos que cada vez más pues esto, la preparación de pedidos es importante en estos sectores. Y no solo simplemente los vehículos, sino todo lo que va asociado a ella, como son los sistemas de picking, ¿no? Pues diferentes sistemas, desde el picking per voice o otros sistemas de RFID o incluso, ya es más adelantado, pero con realidad virtual, incluso con las gafas, ¿no? Esto ya todavía no ha llegado tanto aquí a España, pero vemos que en Europa está implantándose. También la automatización de almacenes. Estamos viendo que obviamente todo aquello que podemos intentar automatizar o que sea más efectivo y más rápido, pues ahí está y la tecnología está avanzando en esta dirección. Y así como últimamente, en este último par de años, estamos viendo que incluso vehículos automáticos son capaces de trabajar en estas condiciones, ¿no? Vemos que hace no mucho tiempo uno de nuestros partners en nuestro grupo lanzó vehículos para poder trabajar a temperaturas de hasta menos 25 grados, cosa que hasta ahora prácticamente no nos lo planteábamos. Y por hablar un poquito de las disciplinas de operación que les llamamos, no os voy a contar nada nuevo porque sois vosotros los que trabajáis en estos ámbitos, pero sí queremos hacer un par de puntualizaciones de conocimiento general y que creemos que es importante dejarlo claro, ¿no? Todos nuestros vehículos están preparados para trabajar hasta menos 10 grados, totalmente de serie. Toda nuestra gama de vehículos, aquí solo vemos una imagen de unos cuantos, no podíamos ponerlos todos, no nos caben, pero todos están preparados para trabajar hasta menos 10 grados. Pero siempre vamos a hablar de una aplicación de la que llamamos in-out, ¿no? Es decir, trabajar un tiempo dentro y después sale a descansar afuera el vehículo.
Luego tenemos la operación desde -10 hasta -30, también le llamamos in-out, en que entra a trabajar. Y en este sector o en este tipo o en este rango de temperaturas, sobre todo los vehículos que vemos que predominan, pues podrían ser más las paletas, apiladores también, y sobre todo las carretillas retráctiles. En este rango tenemos que tener una cosa muy importante en cuenta y es el tiempo que va a estar trabajando dentro del vehículo. Si este tiempo es inferior a menos de 10 minutos, pues bueno, las consecuencias normalmente son no pasa nada, ¿no? Porque el problema, digamos, está que cuando entran, pues la condensación que se puede dar de que ha estado trabajando dentro, sale afuera, condensa, crea gotas de agua, vuelve a entrar y si está menos de 10 minutos, pues podría llegar a ser que se congelaran partes de estas partículas, pero en principio no debería ser ningún problema. Lo que sí que recomendamos es que una vez salga afuera esté el tiempo suficiente, que normalmente hablamos entre 10-15 minutos, para que se evapore toda esta agua que puede pasar. En cambio, si estamos más de 10 minutos trabajando dentro de este rango de temperaturas, aquí sí que tenemos una mayor probabilidad de que toda esta condensación al entrar dentro de la cámara llegue a congelarse. Entonces, aquí es cuando podría llegar a haber algún tipo de problema o de daños a la electrónica. Pero lo que hay que tener en cuenta es que siempre tendremos que estar un tiempo determinado fuera de la máquina, de la cámara, disculpar, para que no se dé esta condensación, bueno, que se dé la condensación, pero que acabe evaporándose todo este agua y no haya ningún problema. También hay operativas en las que la gran mayoría, obviamente, hay una precámara y normalmente este cambio brusco de temperatura no es tan fuerte y entonces no hay tanto riesgo, podríamos decir. Pero siempre, estos son a contexto general, no quiero tampoco puntualizar mucho porque dependerá mucho de cada una de las operativas que tengáis, ¿de acuerdo? Y por último, la operativa de hasta -30 grados, pero siempre trabajando dentro de cámara frigorífica, pues bueno, pues por construcción del vehículo o por las dimensiones propias de este, es complicado que salga entre, de hecho es imposible, ¿no? Entonces siempre tiene que estar dentro. Y en estos casos sí que necesitamos hacer una instalación especial que le llamamos un sistema de caldeo, que lo que nos permitirá es que durante el tiempo en el que el vehículo no esté en uso, mantenga una temperatura adecuada y óptima para poder dar su rendimiento adecuado en este tipo de operativas. Normalmente este tipo de trabajo no llega o está alrededor del 5% de la flota de vehículos que tenemos en el parque actual. En cuanto a los componentes, pues también no queremos incidir mucho porque si ya tenéis vehículos trabajando en vuestras instalaciones, pues normalmente ya sabéis lo que llevan, ¿no? Siempre que pedimos un vehículo para cámara frigorífica, vamos a tener unos aceites hidráulicos especiales, la electrónica va a venir protegida y el tejido es un tejido aislante y para que sea más cómodo para el trabajador. Pero es que además, obviamente, en algunas ocasiones, en la mayoría podríamos decir, dotamos los vehículos de cabina. En cuanto a los cristales, podemos llegar a encontrar dos tipos. Tenemos un doble cristal con una cámara de separación aislante o si no, también tenemos disponibles cristales calefactados. Si tenemos cabina, pues una ventaja para nuestros operarios, para el confort de nuestros operarios, sería el sistema de calefacción, que ha sido mejorado y está ubicado en puntos estratégicos para que haya una buena circulación de aire y el operario pueda trabajar tranquilamente. Y también para todavía más confort y comunicación con el exterior, pues podemos tener el asiento calefactado o un intercomunicador para no tener que abrir la puerta de la cabina y perder todo ese aire o ese aislamiento térmico que habíamos conseguido dentro de la cabina. Esto, digamos, sería a rasgos generales lo que ya solemos ver y sabéis que está disponible. Y ahora vamos a ver algunas de las opciones que estamos lanzando, que han salido hace poco tiempo y que se pueden aplicar también a vuestras operativas, ¿no? Tanto iluminación como sistemas de asistencia, tanto para la manipulación de cargas como para seguridad, podemos decir. Y por último hablaremos en un final de la última tecnología energéticamente hablando en este caso. Entonces, cuando estamos hablando de iluminación, podemos presentaros, ya ha salido hace un par de años el Linde Vertical Light, es una luz nueva. Como veis, tiene forma de media luna, con la disposición de LEDs repartidas, y lo que conseguiremos en esta comparativa que veremos entre LED y las Linde Vertical Lights, pues veremos que la luz es mucho más difuminada, la cual nos creará muchos menos reflejos y tendremos una iluminación mucho más óptima de todo el entorno de trabajo.
Por ejemplo, aquí se ve perfectamente la entrada a los palets. Aquí tenemos una comparativa de lo que sería una carretilla retráctil con luces LED o vertical lights. Y por último, pues ver también que a la hora de aproximarnos a un vehículo que lleve este tipo de iluminación, pues el deslumbramiento que tendremos será muchísimo menos. También comentaros que en las carretillas retráctiles están puestas a 2 alturas para llegar a conseguir un campo de visión de iluminación mucho mejor. En cuanto a la iluminación de advertencia, podemos enseñaros dos iluminaciones, que son las que ya estáis viendo, que le llamamos es la luz perimetral de seguridad. Hace mucho tiempo ya que las estamos instalando y de forma bastante recurrente en gran parte de nuestra flota. Y creemos que es una muy buena opción para marcar una distancia segura en las inmediaciones de trabajo de las carretillas, para que los peatones no se acerquen en la zona de movimiento de estas. Y además ahora también en esta época la podemos aprovechar para mantener un distanciamiento, ¿no? Tenemos un 2x1 aquí. Y el siguiente punto es el Linde Track Spot. Supongo que muchos ya conocéis otro tipo de iluminación de advertencia de proximidad, como era el punto azul, el Blue Spot de Linde, pero Linde decidió ir un paso más allá y dar un claro aviso de realmente cuál era el riesgo del que se estaba aproximando, ¿no? Cuando veías un punto moviéndose por el suelo de tus instalaciones, pues ahora ya podemos identificar perfectamente qué es lo que se va a acercar, cuál es el riesgo que se está aproximando hacia nosotros. En cuanto a sistemas de seguridad, queremos presentaros el Linde Safety Guard. Es un sistema de seguridad integral con lo que pretendemos proteger tanto a los peatones que están en las inmediaciones de las carretillas para proteger la colisión o evitar la colisión entre vehículos, las colisiones con infraestructuras, importante especialmente en vuestro sector, y también crear zonas de velocidad reducida. Las ventajas de este sistema es que funciona en la banda ultra ancha a 4 GHz, por lo cual esto lo que nos da es una mayor precisión de detección, tanto en la configuración de las zonas de detección como en la detección de otros elementos así entre el sistema, ¿no? Y la ventaja es que no interferiría con sistemas de otras frecuencias que tengáis en vuestras propias instalaciones, como pueden ser el Wi-Fi, RFID o el Bluetooth en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene este sistema? Pues este sistema tiene si me permitís un momento, voy a marcároslo. Tiene una parte que va a ir instalada en la carretilla, sí, este sería el display que iría instalado en la carretilla, y unos sensores que serían los que me crearían las zonas de detección. Y el peatón, obviamente, tendría que llevar un dispositivo que al entrar dentro de la zona que crean los sensores, pues recibiría un aviso tanto el conductor lumínico y acústico y el peatón también recibiría un aviso lumínico, acústico y de vibración. Esto por una parte. Si por nuestra operativa no hay peatones en las inmediaciones, pues bueno, simplemente podríamos utilizar otro módulo que nos serviría para hacer detección entre carretillas también. Y luego, cualquiera de ambos casos, podríamos utilizarlo con los módulos que le llamamos de zona para crear zonas de velocidad reducida. También comentaros que el chaleco de advertencia salió a principios de año, mediados de año, y hace poco lo lanzamos también el dispositivo para detección para soluciones de distanciamiento, para hacer una buena detección y que no haya una proximidad entre nuestros operarios. Lo veremos un poquito más adelante, si me permitís. Vamos a acabar de comentar un poquito la zona el hecho de la detección de peatones. Como os comentaba, crearemos una zona de detección alrededor del vehículo que en cuanto un peatón con un dispositivo se acerque dentro de esta zona de detección, el conductor recibirá un aviso de cuántas personas hay en esas inmediaciones y desde qué zona se le está aproximando. Y el peatón, como os he comentado, los dispositivos pues se iluminarán, pitarán y vibrarán. Una de las partes más importantes que podemos hacer de este sistema que os comentaba es la precisión con la cual podemos configurar las zonas de detección. Esto es algo único en el mercado, hasta donde sabemos nadie más puede configurarlo de esta manera, ya que las zonas de detección de otros sistemas son de forma circular. Nosotros podemos ajustarlo según las necesidades que vosotros tengáis y según vuestra operativa. No es general para todos, sino que nos adaptaremos a cada uno de vuestras necesidades por sí. Es decir, esta sería una configuración estándar que podríamos tener tanto en la parte delantera como en la trasera, pero nosotros la podemos ajustar, como comentaba, ¿no? Podemos ajustar el ángulo y la distancia de detección.
Pero es que además, no simplemente con esto, lo que queremos es mejorar vuestra productividad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos la capacidad de poder anular la zona contraria a la dirección. Esto es decir, si la carretilla va en marcha hacia adelante, hacia las horquillas la llamamos, y pasa un peatón por la parte trasera, aquí no existe ningún riesgo porque la carretilla ya está yendo hacia adelante. Por lo tanto, anularíamos esta zona de detección para no reducir la velocidad de la máquina o para que tanto el conductor como el peatón no reciban un aviso innecesario. Lo mismo serviría para adelante como para atrás. Por último, comentaros la solución de distanciamiento. Tanto tenemos disponible el chaleco como el dispositivo, en el cual lo tenemos preconfigurado a una distancia de 1,5 metros. En cuanto se aproximen, recibiremos un aviso, pues lo mismo, lumínico de sonido y de vibración. Esta distancia es configurable, así como podemos configurar también que entendemos que si hay dos personas que se cruzan, pues en este caso, digamos, el riesgo de contagio no sería grande, ¿no? Podemos hacer que durante unos segundos estas personas sean capaces de cruzarse, pero sin recibir el aviso. Y además, la parte importante, y que aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero podemos hacer una gestión, tanto sea de llevar un registro de los contactos, el tiempo de contacto y cuánta gente está activa trabajando en nuestra empresa, ¿no? Y veremos que aquí nos pone que es el Manager's View, que es el capaz de analizar estos datos y cambiar un poquito la operativa según los datos que reciba en el entorno de trabajo, pero luego tendremos lo que se le llama la visión de doctor, en el cual va a ser capaz de personas con accesos restringidos, podríamos decir, que es capaz de ver ya aquí las identidades de las personas y sobre todo la cadena de contactos de estas, ¿no? Nosotros podremos elegir a una persona determinada y se nos creará la cadena de contactos, donde veremos con quién persona ha estado en contacto y durante cuánto tiempo. También lo tendremos aquí en una tabla y a partir de aquí podremos tomar decisiones. Esto es lo que nos ayudará cuando tengamos un caso de contagio en nuestra empresa, pues no se trata de cerrar la empresa entera, sino posiblemente podemos aislar a la gente que haya podido, que esté en riesgo, no todos los demás. Sé que a lo mejor se crean algunas preguntas. Al final de todo tendremos tiempo, si queréis, para contestarlas sin ningún problema. Si pasamos al apartado de recomendaciones energéticas, pues bueno, estas son todas las energías que tenemos disponibles, pero no todas aplican a vuestras operativas, ¿no? Básicamente hablaríamos de la tecnología de plomo y de la de litio. De la de plomo, pues tenemos las dos grandes familias, ¿no? El plomo abierto y el plomo cerrado estanco, plomo ácido y plomo puro o baterías de gel en cada uno de los casos. Y luego, en cuanto a baterías de litio, pues tenemos diferentes composiciones químicas. Pero Linde, bueno, analizó cuáles eran las mejores opciones para poder ofrecer y al final se decantó por estas dos, por las de ferrofosfato y níquel manganeso cobalto, ¿no? Y por norma general, pues obviamente el plomo ácido está trabajando siempre y bueno, habían dudas al principio sobre si el litio sería una buena operativa, o sea, sería una buena energía o no. ¿No? Y siguiendo esta línea, lo que queremos haceros es una pequeña comparativa de las dos tecnologías y las diferentes composiciones o subgrupos que podemos encontrar dentro de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ya por la propia tecnología, las baterías de plomo, a la hora de hacer una carga, tienen una emanación de gases, una emanación podríamos considerar alta, ¿no? Siempre sabemos que tienen que estar en zonas, las salas de cargas tienen que estar ventiladas, o ya sea en espacios abiertos o con una ventilación forzada. Y aquí veréis que tanto las de gel, que son estancas, y las de litio, que también son estancas, ponemos aquí que es nula. Le ponemos un pequeño asterisco porque es así, es nula, pero siempre y cuando trabajemos bien. No nos vamos a engañar, una tecnología que está estanca, pues al final podría llegar a haber alguna pequeña emisión, pero la despreciamos por general, ¿vale? Luego también por tecnología propiamente dicho, la capacidad disponible, pues ya la sabemos, ¿no? En plomo tenemos de abierto tenemos un 80% y un 60% para gel y las de litio un 95% en ambos casos, ¿no? Es decir, la capacidad disponible es muy alta. Y lo que viene importante es ahora la pérdida de capacidad según la temperatura. En el plomo tendremos una gran pérdida de capacidad cuando las baterías llegan a una temperatura determinada, ¿no? Hablamos de hasta el 50% dependiendo de la tecnología, las diferentes temperaturas. Pero vemos que en el litio esa pérdida de capacidad es muchísimo menor y a menores temperaturas todavía. Marc, Sí. se te acaba el tiempo.
Voy, sí, no me queda mucho, voy rápido, voy rápido. Entonces, a cuanto a temperatura de trabajo, pues vemos que las baterías de litio son capaces de trabajar a temperaturas bastante bajas. Y bueno, lo demás ya es un poquito por ficha técnica. Lo que queremos sobre todo hacer hincapié es en la capacidad disponible que tengáis para vuestra operativa y la pérdida de esta. Y por eso siempre intentaremos recomendar el litio. Los beneficios, como ya lo explicamos en el pasado, pues son baterías que no necesitan mantenimiento, son estancas, no tenemos que hacer nada, trabajar y listo. Menores tiempos de descarga, mayor capacidad y mayor eficiencia. Voy a ir un poquito rápido, si no, no me dará tiempo a explicar la última parte, que es lo que nos interesa también, explicaros una colaboración exitosa, ¿no?, que tuvimos con nuestro cliente de La Sirena. En el año 2017 nos pidieron poder colaborar con ellos para mejorar su operativa, ¿no? Ellos trabajaban a 2 turnos de trabajo, actualmente están trabajando a 3 turnos para diluir el aforo de personal en sus instalaciones y proteger a sus trabajadores, ¿no? Es una operativa in-out hasta menos 30 grados y tenían doble batería de plomo, ¿no? Entonces, los retos que tenían era aumentar la productividad, reduciendo los tiempos inoperativos y reducir los riesgos de manipulación de estos, reducir la huella energética e innovación en el sector. Cuando propusieron la tecnología de litio, desafortunadamente nuestros competidores no se la recomendaban porque no eran capaces de que su tecnología de litio trabajara en cámaras frigoríficas. Pero nosotros, después de hacer un estudio energético de viabilidad del litio, un estudio de ahorro de costes y introduciendo que ya tenían el sistema de gestión de flotas, pues al final lo que conseguimos fue una nueva operativa en la cual estaban muy contentos. Conseguimos proveer un conjunto de batería cargador adaptado a sus necesidades que la eficiencia total del conjunto era de un 92%. Es decir, una eficiencia muy alta y una disponibilidad de operativas de vehículos muy grande. Y analizamos también los tiempos de carga y vemos que hacen básicamente 2 tipos de carga. Una de lo que llamamos cargas de oportunidad, son de entre 10 y 12 minutos, que son los pequeños descansos que se aprovechan, pues por ejemplo, ir al baño, ir a desayunar, ir a tomar un café y un cigarrito. Pues aprovechaban todos estos tiempos para hacer cargas y luego cuando en momentos de poca intensidad cargan durante mucho tiempo para poder recuperar toda la batería. La ventaja de las cargas de oportunidad es que con poco tiempo de carga consigo mucho tiempo operativa de nuestra máquina. Y es así como han podido mejorar la productividad en sus almacenes. También analizando las temperaturas, vemos que el rango de temperaturas se mantiene estable y los niveles de carga también, y por lo tanto hacen que la vida útil de sus baterías sea muy larga y cumplan con la operativa. Y para otros casos, si queréis poneros en contacto con ellos, pues otras empresas con las que hemos colaborado y están funcionando bien, pues serían estas. Y siento si me he pasado del tiempo, espero que haya quedado más o menos claro y muchas gracias a todos. Soy Ricardo, mi nombre es Francisco Redondo, llevo desde 2014 trabajando en SSI Schaeffler y para los que no nos conocéis, Schaeffler es una empresa de origen alemana que tiene su fundación en el año 1937. Es una empresa que empezó por fabricar productos laminados en metal. Con eso ha desarrollado un sistema llamado Lagerfix Custom, que todavía mucha industria, tanto de alimentación como el sector de automoción, la utilizan. Ahora ya no en su versión metálica, sino en su versión de plástico, pero que fue un poco el precursor de todo lo que son las estanterías de picking que conocemos actualmente. El crecimiento de la empresa a nivel mundial estuvo basado en el acero hasta, digamos, que en el año 2001, cuando Schaeffler decide dar un paso hacia la automatización de almacenes y compra 2 empresas, una en Austria y otra en Alemania, que es PEM y Noel. Noel dedicada más a transporte y almacenaje de cargas pesadas y PEM de cargas ligeras. Y en el año, más o menos por esta época, también se abre la delegación en Iberia, que lleva todo el negocio de Portugal a España. En el año 2000, bueno, acabamos de cumplir los 20 años en la península. Y en el año 2008, para, digamos, completar y terminar de tener la capacidad de proveer soluciones totalmente integradas, adquiere una empresa de software con un sistema de gestión de almacén que es una empresa también austríaca, Salomon Automation. Y digamos que a partir de ahí se posiciona como un integrador y un proveedor global de soluciones. Con lo cual, al día de hoy, pues tenemos capacidad de suministrar
cualquier tipo de producto que se pueda utilizar dentro de un almacén o de una planta de producción, desde cajas de plástico hasta sistemas totalmente automatizados. Y como no, en varios entornos también, tanto en temperatura ambiente como obviamente en congelado, y por eso estamos aquí hoy. La presentación de hoy, lo que nos gustaría compartir es sobre todo nuestra experiencia con 3 casos de estudio de 3 clientes con distintas necesidades y cada uno de ellos con peticiones muy particulares. 2 son nacionales, Frinavarra y Molinero, o sea, Frinavarra, 2 empresas que se dedican a almacenaje sobre todo y a la preparación de pedidos, sobre todo en pallet completo, aunque Molinero también tiene algo de picking, y un caso de Suiza, que es el caso de Pistor, que es una cooperativa fundada por un grupo de panaderías y de empresas de producción y de cafeterías, y que ha crecido y se ha tornado en uno de los principales distribuidores del canal Horeca en Suiza, por lo menos en esta zona de Suiza. ¿A qué retos nos encontramos actualmente? Pues cada vez más vemos que hay, bueno, creo que en la presentación de Linde ya lo comentaron, que hay cada vez más necesidad de hacer preparación de pedidos de multireferencia y multiformato. O sea, cada vez menos se compra lo que es un pallet completo, cada vez hay que hacer más trabajo de preparación de pedido de multireferencia, y eso sobre todo en el entorno que estamos hablando, sobre todo temperatura negativa, pues hace con que los retos se incrementen, porque al final es una operación que si ya en ambiente seco es complicada, pues aquí el tema frío lo complica mucho más por el tema de la propia confort de las personas que lo tienen que hacer o de los equipos que lo tienen que hacer. Por otro lado, también cada vez más la sociedad va evolucionando y cada vez más tenemos la necesidad de dotar a los trabajadores con soluciones que proporcionen una ergonomía mucho más adecuada y un confort mucho más alto. ¿Qué requerimientos normalmente encontramos un poco transversales a todo tipo de clientes? Pues al final que hay que mantener siempre la temperatura de la cadena de frío. Ese es un requisito que en este tipo de soluciones es impepinable. Es decir, no podemos presentar una solución que lleve a que la mercancía esté fuera de la zona de frío demasiado tiempo, porque si no, obviamente se rompe todo, o sea, se produce un daño en la mercancía. Por otro lado, por el tema frío, o sea, por la necesidad de generar frío y por los elevados costes que esto conlleva a nivel energético, la necesidad de optimizar el volumen también es una característica transversal a cualquier tipo de solución. Eso nos obliga, obviamente, a aprovechar mucho mejor los espacios disponibles. Y ahora pasaría directamente ya, esa es la parte más interesante, que son los casos de estudio y las 3 soluciones que hemos instalado en estos 3 clientes. Empiezo quizás por hablar de Molinero, que es un cliente que tenía una necesidad de crecimiento faseada en el tiempo, con lo cual pues y una flexibilidad a la hora de operativa por su propia característica de negocio. Entonces, lo que hemos hecho ha sido dimensionar un sistema de bases móviles por esa característica que tienen de aprovechar el espacio, porque al final solo tenemos la necesidad de tener abierto el pasillo de trabajo y todos los demás lo podemos aprovechar para almacenaje. En Molinero hemos empezado en el año, creo que 2016, instalando una cámara, y actualmente ya tenemos 5 cámaras que les permiten tener una capacidad de almacenaje de unas 44.000 ubicaciones. ¿Por qué 5 cámaras? Porque al final el crecimiento con esta solución es bastante escalable, y eso les ha permitido pues, no tener que hacer una inversión tan amplia desde el principio, sino que ir faseando la inversión en el tiempo. ¿Qué
¿Qué características tenemos además en este tipo de soluciones? Nosotros por construcción, el tipo de perfilado que utilizamos es perfiles de acero pregalvanizado. Claro, eso en un entorno tan agresivo como es el frío nos permite tener una solución donde los problemas de corrosión se reducen muchísimo, con lo cual en una solución semiautomatizada donde hay carretillas trabajando y donde puede ser, o sea, al final es inevitable que haya algún que otro roce de la carretilla con la estructura de la estantería, no se produzca un deterioro por corrosión, ¿no? En el caso de Free-Navarra, la solución ha sido muy parecida. La única diferencia es que aquí, por el tipo de negocio que dedicaban a esta cámara, la principal necesidad era optimizar realmente la capacidad de almacenaje. Y para ello hemos dimensionado una solución, o hemos presentado una solución de transcebador automático con un carro satélite. Entonces, aquí lo que tenemos son pallets almacenados en canales de multiprofundidad. Como el tipo de mercancía que iban a recibir es mercancía de temporadas, aquí se almacenan sobre todo vegetales, nos permitía hacer canales de bastante profundidad y podemos llegar a almacenar 22 pallets en profundidad. Esta solución también es una solución compacta, porque al final el único pasillo que tenemos de trabajo es el pasillo por donde se desplaza el transcebador automático, ¿no? La capacidad de almacenaje es de unas 11.300 ubicaciones y por la característica de productos que tienen, esto les permite almacenar, remontando pallets uno encima de otro, unas 23.000 paletas de formato WIN. Aquí vemos que la solución pasa por la utilización de un sistema de pallets clavo, porque los pallets que recibimos son pallets que vienen directamente desde sus productores, con lo cual la calidad de las maderas y del propio pallet no siempre es la adecuada para un sistema automatizado. ¿Qué diferencias hay principales entre las dos soluciones, aunque se dedican las dos a sistemas de almacenaje? Pues que el sistema de bases móviles tiene gran ventaja de que yo pueda acceder a cualquier pallet en cualquier momento. Obviamente en una solución de canal, el último pallet, aunque obviamente el sistema de gestión trata de hacer una gestión por FEFO, este sistema solo es posible porque tengo lotes de producción muy grandes. Mientras que en la solución de base móvil, que es una solución también compacta, si en todo momento tengo disponibilidad de acceder a cualquier pallet que esté almacenado de una forma directa. Obviamente, si tengo que cambiar pasillo, pues tengo el tiempo de apertura de pasillo, pero digamos que puedo acceder a cualquier pallet en el momento que lo quiera. Y digamos que aquí estamos muy enfocados, aparte del almacenaje de pallet. Es cierto que en la base móvil también se permite hacer el picking, porque al final es una estantería convencional, con lo cual en los primeros niveles podemos tener módulos dedicados a hacer la preparación de pedidos, pero por la propia característica de la base móvil, que tenemos que abrir y cerrar pasillos, digamos que no está pensado para un picking muy intenso. Para eso tenemos otras soluciones y por eso traemos aquí también el caso de Pistor. Como he dicho antes, Pistor es una empresa, es una cooperativa que se dedica sobre todo a la distribución a principio en su origen de panaderías y pastelerías. Empezó en el año 97 trabajando con la empresa Salomon a través de la adquisición de un SGA para todo lo que era la parte de secos, y desde el año 97 hasta hoy ha ampliado sus instalaciones y digamos que los últimos dos proyectos que hizo con Schaefer fue de frío. El que traemos aquí, el caso de estudio, que es un proyecto de temperatura congelada, y a finales de 2019 han puesto en marcha un proyecto de preparación de pedidos también para refrigerado, para temperatura controlada, con una
con una tecnología muy parecida con la que utilizaron o con la que utilizamos para congelarlo. En este sentido, ¿cuál era además tratándose de Suiza, que digamos que en el centro de Europa esta preocupación a nivel de ergonomía y a nivel de seguridad del picking y confort para los empleados lleva ya más tiempo entrando dentro de las necesidades de los propios clientes? Pues ellos buscaban una solución donde se cumpliera con la cadena de frío, pero que los operarios no tuvieran que trabajar a menos 24 grados. Entonces, para ello era necesario crear una solución de mercancía al hombre, donde el hombre pudiera estar en una zona a una temperatura más de confort, pero garantizar que los productos no estaban más de 30 minutos fuera de la cámara. Para ello, la solución fue, por supuesto, también soportado o alimentado por un sistema de transbordadores de pallets automático, crear lo que ellos llamaran el Ice Cube, bueno, pero realmente es un sistema de almacenaje de caja individualizada. Entonces, del sistema de paletas pasamos por unas estaciones de despaletizado, donde un operario se dedica a llenar bandejas de comunidad de almacenaje. ¿Por qué la bandeja? Por la facilidad que le da al sistema a nivel de trazabilidad, a nivel de seguridad en el propio transporte y, por otro lado, porque tenían dimensiones y pesos muy variables. ¿Cómo se ha podido optimizar el almacenaje? Pues colocando más en función de la volumetría del producto, colocando más de una caja por bandeja, si las dimensiones y el peso de la caja lo permitían. Entonces, de ese almacén de pallets o incluso directamente desde recepción, alimentamos un almacén de cajas. En este caso, en Pistor, tenemos 12 mini loads de esta máquina que vemos aquí en la foto, que se dedica a almacenar bandejas, transporte de 2 bandejas en simultáneo, y a la hora de hacer la preparación de pedidos, lo que hace es sacar las cajas de una forma aleatoria dentro de lo que es lo que le llamamos una burbuja, es decir, puedo soltar todas las cajas que conforman un pedido sin tener la necesidad de hacerlo de una forma secuenciada, pero a través de unos secuenciadores especiales que tenemos antes de la alimentación a las estaciones de picking, el operario recibirá los productos exactamente en el orden inverso en que yo quiero hacer el reparto a las tiendas. También, obviamente, siempre respetando las cuestiones de apilabilidad y fragilidad de los productos. Esa es la estación que tenemos aquí, donde vemos el operario cogiendo la mercancía dentro de una caja. En este caso tenemos una cubeta metida dentro de una bandeja por las características del producto, pero tenemos un pequeño vídeo donde se ve la operativa a nivel de caja. Además, tiene la característica de que en Pistor toda la preparación de pedidos se hace a nivel de raw container. Entonces ya no estamos solo hablando de paletización en palet de madera, sino también la posibilidad de hacer la preparación en raw container. Bueno, en este caso hay una mesa que se eleva de forma automática o baja en función del tipo de producto, para también ayudar al operario a nivel ergonómico a no tener que bajarse o a subir más que lo que es estrictamente necesario, ¿no? Francisco, te quedan 3 minutos. Voy, ya estoy terminando. Vale. Esto lo que permitió fue, por un lado, reducir considerablemente la cantidad de maquinaria y de personal trabajando dentro del almacén, con lo cual las personas trabajan en una temperatura mucho más confortable, y a su vez que, una vez terminado este raw container, obviamente se consolida con todos los pedidos dentro de una cámara, pero esto ya se hace de una forma más convencional. Hay un transportador motorizado que hace la conexión entre la zona de preparación de pedidos y la cámara. Ahí se consolidan todos los pedidos, y una vez que están terminados tanto los pedidos de refrigerado como congelado, porque
el tipo de sistema de transporte que utilizan es de furgoneta con temperatura combinada, pues se consolida a nivel de SGA y se hace el envío a los clientes. Y ya está. O sea, creo que me he ahorrado ahí un minuto. Muy bien. Francisco. Mi nombre es José Guillén, soy consultor de intralogística en Viastor Systems y quería en primer lugar agradecer también al Cuadernos de Logística y a Delfe, al DEFE por la organización del evento. Son momentos complicados y se agradece mucho que se haga el esfuerzo para que podamos vernos, esta vez de manera virtual. Desde que Ricardo nos propuso participar, la verdad que nos pareció muy interesante la temática que se iba a tratar, los retos y las respuestas tecnológicas para un mercado complejo, porque estamos viviendo un momento increíblemente complejo. En las últimas décadas no había habido una situación así a nivel mundial. Y dentro de eso nosotros queríamos centrarnos en los factores clave en el diseño de las instalaciones en congelado. ¿Cómo creemos nosotros que se deben diseñar las instalaciones para evitar, para que funcionen lo mejor posible, para que hagan lo que nosotros queremos que hagan? Entonces, a nivel general, por hacer un pequeño resumen de cuál va a ser la agenda, primero una pequeña presentación de quién es Viastor Systems. Habrá mucha gente que no nos conozca, pero es una empresa con mucha historia, así que os contaremos un poco. Después se analizarán los retos actuales, cuál es la problemática que estamos teniendo y cómo puede ayudar la tecnología a solucionarlos. El siguiente punto van a ser los factores claves que nosotros consideramos que se tienen que tener en cuenta en el diseño de instalaciones en frío, que tienen su grado extra de complejidad, se podría decir así. Y por último, queríamos compartir unas pequeñas conclusiones con todos y para generar un poco de debate. Pues Viastor Systems, no sé si ha pasado la diapositiva. Sí. Viastor Systems es una empresa de raíz alemana que se funda en 1889 con el nombre de Haushahn, en la ciudad de Stuttgart. Al principio comienzan con puentes para grúa, puentes grúa, perdón, y grúas principalmente para puertos. De ahí sigue evolucionando y empiezan a entrar en el negocio de los ascensores, porque al final era muy parecido el sistema, era mover cargas tanto en vertical como a veces también en traslación. Y en el año 1969 se dan cuenta de que con todo el conocimiento que ya tenían, pueden entrar en el negocio de la intralogística, pueden empezar a fabricar transelevadores y que ahí se abría un campo nuevo. Entonces, en ese momento están trabajando de dos maneras. En 1988 se crea Viastor como tal. Entonces estaba Haushahn creando los ascensores y Viastor con el tema de la intralogística. Hasta que en 1999 una superempresa de ascensores alemana llega y le hace una propuesta a la familia y se queda con el negocio de ascensores. A partir de ese momento se centran totalmente en la intralogística y siguen avanzando con ella. En el 2015 se dan cuenta de que en realidad el software y sistemas que hasta ese momento iban juntos no pueden ir avanzando a la misma velocidad. La parte de sistemas, la parte mecánica llevaba muchísimos años de desarrollo y avanzaba mucho más lenta. Sin embargo, la parte de software necesitaba otra dinámica, no podía ir de la mano de la parte mecánica. Por ese motivo se crea una segunda empresa, se dividen, siguen estando en el mismo edificio prácticamente y siguen yendo de la mano, pero se dividen como empresa para darle la flexibilidad que necesita Viastor Software. Eso nos lleva hasta el día de hoy, que son más de 130 años de historia familiar. Actualmente el propietario es la quinta generación y más de 50 años en el negocio de la intralogística. Bueno, a nivel de la realidad en el momento, es que es una empresa de tamaño medio. Tenemos presencia en todo el mundo y estamos totalmente enfocados al cliente. La sede, como comentaba, está en Stuttgart, en Alemania. La fábrica de transelevadores está en un pueblecito a 30 kilómetros de Stuttgart. Y hay sedes en España desde hace 30 años, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, República Checa. Damos un servicio global. Nosotros nos encargamos de dar la solución logística completa, desde la consultoría previa, fase de oferta, fabricación de todo el sistema y el posterior service. ¿Cuáles son los retos actuales y cómo responder a ellos con la tecnología?
Pues bueno, esto ya no es ninguna sorpresa para nadie, creo. 2020 vino con una cierta sorpresa. Nadie se lo esperaba, o ya se podía intuir en diciembre, pero apareció la pandemia global. Esto, no voy a entrar en esto porque ya bastante lo tenemos en nuestro día a día, pero a nivel logístico creó una serie de problemas y nos demostró las debilidades de nuestro sistema logístico, de haber exportado toda la producción a China o gran parte de la producción. Encontró los puntos débiles de nuestra cadena de suministro. Y otro de los retos a los que nos estamos enfrentando es la crisis económica que ya empieza a aparecer. Esperemos que no dure mucho. Entonces, ¿cómo afrontar todo esto? Pues yo creo que lo mejor que se puede hacer es aprovechar las tecnologías que tenemos a día de hoy para intentar dar respuesta a todos estos retos y poder salir de este bache. Por un lado, es muy importante mantener la competitividad para salir de la situación actual. Hay que reducir los costes. También tenemos que aprovecharnos de toda la industria 4.0, blockchain, de toda la cantidad de datos a las que tenemos acceso hoy en día. Tenemos que aprovecharnos para poder garantizar un abastecimiento a tiempo y que no nos vuelva a pasar lo que ya pasó a principios de año y hemos visto que se puede seguir repitiendo por todo tema de confinamientos y demás. Hay que aprovechar los datos disponibles para adelantarnos a las necesidades. Esto se hace más notable todavía, si cabe, en las industrias que son más esenciales, en healthcare, en industria de alimentación. Son las industrias que tienen que responder más rápidamente. Y, curiosamente, son industrias que están muy ligadas a almacenes de temperatura controlada. Entonces, al final, trabajando en los almacenes de temperatura controlada, mejorando esa logística del frío, vamos a conseguir cerrar el círculo y dar un paso más y poder salir de todos estos retos que nos está planteando 2020. De hecho, sin ir más lejos, esta misma semana ha salido una vacuna que nos tiene a todos bastante ilusionados, pero esa vacuna tiene la característica de que el transporte y el almacenamiento se realiza a menos 75 grados. Os podéis imaginar el reto que eso va a suponer a nivel logístico, repartirla a nivel mundial para miles de millones de personas. Si no se cambia la manera en la que está la cadena de suministro, la logística del frío, si no mejora, si no se aprovecha de las nuevas tecnologías, vamos a tener la vacuna, pero no vamos a tener manera de que esa vacuna llegue a toda la gente. Entonces, una vez que ya nos damos cuenta de que sí que hay que invertir en este tema en concreto y hay que mejorar esa cadena, vamos a comentar cuáles son los factores que nosotros pensamos que deberían ser los que deben primar para el diseño de las instalaciones. Lo hemos querido centrar en 4 factores. Primero es el análisis exhaustivo de las necesidades. Hay que tener muy claro lo que se necesita. Después, valorar todas las tecnologías disponibles. Esto viene también a colación con la presentación de SSI Schaefer, en la que ha presentado 3 soluciones diferentes para un problema parecido. Hay que valorar muy bien qué tecnología es la que mejor encaja para cada cliente. Es importante trabajar con expertos en el sector. Como he dicho antes, no es un negocio fácil la logística del frío, comparado con la logística normal. Y hay que beneficiarse de los últimos avances tecnológicos. Ahora voy a pasar a comentaros en un poco más de profundidad cada uno de ellos y a poner algún ejemplo. El primero, es importante analizar las necesidades porque hay que definir los objetivos del proyecto antes que las soluciones. El almacén que ha puesto mi competencia o que tiene mi vecino no tiene por qué ser válido para mí. A ellos le están funcionando bien, pero yo tengo una casuística un poco diferente. Entonces, hay que sentarse con el cliente y entender muy bien su problemática real y cuáles son sus necesidades. Pueden ser aumento de stock o aumento de capacidad dinámica. Puede ser que quiere eliminar los puestos en condiciones adversas. No tiene que hacer mucho picking, que no tenía que hacerlo antes. De repente ha pasado a hacer picking y los trabajadores no pueden hacer el picking dentro del almacén a menos 30 grados, por ejemplo. Puede ser también control de temperatura y trazabilidad de la cadena del frío. Esto pues está relacionado con el tema de la vacuna, por ejemplo. Hasta ahora no eran necesarios prácticamente almacenes a menos 75 grados, pero me da a mí que de aquí a unos meses van a ser imprescindibles. El otro tema es el consumo energético, la eficiencia. Esto cada vez es más importante. Hay almacenes que empiezan a quedar obsoletos y es básico tener una buena eficiencia energética. O simplemente es una empresa que lo que quiere es corregir sus errores y ganar una mayor calidad logística para abrirse puertas en nuevos mercados, para ganar nuevos clientes. Quiere simplemente mejorar su cadena. Entonces, una vez que ya tenemos ese punto de partida claro, lo que hay que hacer es analizar todas las tecnologías disponibles.
No todos los almacenes, desde nuestro punto de vista, pueden beneficiarse de los avances tecnológicos a día de hoy. Da igual el grado de automatización que tengan. No hay que centrarse, no hay que pensar almacén automático o almacén de gran altura para miles de pallets. No, no tiene por qué ser así. Puede ser un almacén convencional en el que se instala un SGA. Puede ser un almacén también convencional en el que se ponen unos AGVs para eliminar trayectos tontos de ir de muelles a la zona del almacén. Puede ser claramente un almacén de grandes dimensiones en el que se guardan miles y miles de paletas, alimentado por transelevadores. Ese sería el caso clásico y, por supuesto, es como una automatización de mayor nivel, con un mayor nivel de inversión, pero hay clientes que es lo que necesitan. O puede ser algo más escalable, más dinámico, con shutters, por ejemplo, que se muevan en una dirección o que incluso se muevan en dos direcciones, en el eje X e Y, y que permitan hacer movimiento por toda la instalación y adaptarse a diferentes tamaños de almacenes. Al final, yo creo que todo el mundo se puede aprovechar de la tecnología. Hay que ver si se mezclan, si se queda con una sola tecnología, si es necesario mezclar varias, pero una cosa fundamental es tener un buen software de control de almacén. Es el nexo de unión de todas estas tecnologías y es lo que nos va a hacer poder beneficiarnos de la industria 4.0 y del análisis de datos y adelantarnos al final a las exigencias del mercado. Por último, otro punto que también hay que valorar es que tradicionalmente nos hemos centrado un poco más en dar respuesta a fabricantes, porque tienen su carga muy definida. Es muy estable y saben que si trabajan con Europallets, tienen una definición de que los próximos 10, 15 años van a seguir trabajando en Europallets. Pero aquí hay otro actor que participa, que son las empresas logísticas, que no tienen definido eso, porque hoy trabajan con un cliente, mañana trabajan con otro. Entonces, esta unión de diferentes tecnologías, de analizarlo todo en mucha profundidad, nos va a permitir dar respuesta también a ese tipo de cliente que hasta ahora no se había trabajado tanto con ellos. Siguiente punto es trabajar con expertos en el sector. Como he comentado antes, son proyectos con cierto grado de complejidad. Entonces, si el almacén fuese para mí, yo preferiría trabajar con gente que ya ha tropezado en esa piedra y que saben cómo dar respuestas. Son unos almacenes en el que hay un mayor número de proveedores que en unas instalaciones normales. Se necesita el proveedor de frío, el proveedor de aislamiento, puertas rápidas, puertas frigoríficas, la obra civil, que va a ser básica, que la losa sea de calidad, que se eviten pérdidas de temperatura, sistema contra incendios, que no son los clásicos, no suelen ser sprinklers con agua, sino que habrá inertización y demás. Entonces, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta y si el integrador de la solución ya los conoce, va a facilitar mucho todo el proceso. Otro punto a considerar son las ampliaciones y los cambios de requerimientos que pueda haber a futuro. A nosotros lo que nos gusta es no hacer una solución cerrada, sino hacer una solución que se pueda hacer en fases, que sea escalable. Ese es como nuestro pequeño objetivo, no dar una solución que te responda los problemas que tienes hoy, sino dar una solución que te responda a los de hoy y que te dé un plan B para los problemas de mañana. Yo creo que eso es básico y la experiencia es la que te dice cómo es la mejor manera de enfocarlo. Por otro lado, hay que planificar muy bien el proyecto. El hecho de que haya tantos actores participando hace que haya que coordinarse perfectamente, que una persona tiene que haber terminado cuando empieza el siguiente proveedor. Aparte, por ser almacenes de frío, hay que tener en cuenta que se suele hacer una puesta en marcha en caliente, luego un cool down y finalmente una puesta en marcha en frío. Todas estas especialidades que tienen este tipo de almacenes hay que considerarlas en la planificación, hay que ser muy realistas. Y un punto que también tiende a olvidarse es la facilidad de mantenimiento. Cuando se diseña el almacén, no se piensa que luego ese almacén va a estar 15, 20, 25 años funcionando y va a necesitar mantenimientos. Entonces, es el momento, en el momento de diseñarlo es cuando hay que pensar que va a haber luego una persona haciendo mantenimiento a temperatura extrema y que hay que facilitarle la vida a esa persona para ahorrar gastos, para facilitar todo durante la vida útil. Por eso es un momento importante para para plantearse durante la construcción del almacén, plantearse cómo va a ser su mantenimiento. Y el último pilar de los factores clave en el diseño es el de beneficiarse de los últimos avances tecnológicos. Para nosotros este es quizá el más importante y queremos mostraros 3 ejemplos de aplicaciones de la tecnología que ya hemos integrado nosotros totalmente en nuestro diseño de almacenes y durante la vida útil de la instalación. Quería mostraros un vídeo del primero de ellos, que se trata de la simulación.
Es cierto que cuando estás diseñando un almacén, el papel lo aguanta todo. El papel no tiene ningún problema y lo que tú quieras que haga lo va a hacer. Pero en la realidad puede ser un poco diferente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es trabajar siempre con simulaciones en la fase final de una fase comercial. Simulamos el sistema para ver que cumplimos con los requerimientos del cliente. Esto, en este caso, por ejemplo, lo que estáis viendo, espero que se pueda estar viendo las cargas moviéndose. Son 4 escenarios diferentes para un almacén de gran altura, de una capacidad aproximada de 10.000 paletas en la provincia de Zaragoza, que se construyó últimamente. Es un almacén para carne congelada. Entonces, el requerimiento del cliente es que con 3 transelevadores se pudiese dar un pico de salida de hasta 225 paletas por hora. Eso es porque necesitaban cargar contenedores marítimos a primera hora de la mañana. Entonces, se partió de la premisa de hacer una zona de hot zone donde se preparaban los pedidos del día siguiente. Por la noche, los transelevadores movían las cargas a la zona frontal del almacén, a una zona reservada específicamente. Y después, el sistema de transelevadores y transportadores tenían que ser capaces de dar 225 salidas en una hora. Pues en vez de esperar a tener el almacén terminado y hacer las pruebas de flujos para ver si se cumplía, lo que se hizo es que antes de firmar el contrato se preparó simulación con diferentes escenarios y se comprobó que sí que se iba a cumplir. Entonces, nos sirvió tanto para darle confianza al cliente como para avanzar nuestra fase de oficina técnica. Una vez que ya teníamos claro cómo tenía que funcionar el almacén para que funcionase bien, seguimos en oficina técnica, no se partió de cero, sino que se partió de esta simulación. Esto, por ejemplo, también no tiene que ser solo para simular flujos, sino que, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un almacén de congelación, que se utiliza el almacén como túnel de frío para congelar, no como almacén de producto terminado. Y en este caso lo importante es garantizar que las cargas van a estar el tiempo que necesitan en las diferentes zonas de ese túnel de congelación, por así llamarlo. Eso se ha hecho también con una simulación, porque el papel te decía que das la capacidad estática y das la capacidad dinámica, pero en la realidad entra en juego los tiempos. Un pallet tiene que estar 1 hora en esta zona y 3 horas en la zona siguiente. Y eso es muy difícil de ver si no se puede simular. José, 3 minutos. El siguiente, perfecto. El siguiente punto que quería comentaros es una herramienta para el diagnóstico de tu instalación. Una vez que la instalación está concluida, el servicio de mantenimiento necesita saber cómo está funcionando su instalación. Entonces, esto tradicionalmente se ha hecho con programas SCADA y demás. Nosotros tenemos en Viastor un SCADA propio que se llama Visu, pero estamos invirtiendo en un nuevo sistema en el que se vea en 3 dimensiones toda la instalación, que tengas una sensación mucho más realista de cómo está tu instalación en tiempo real y puedas acercarte a cada elemento y ver toda la información que contiene ese elemento. Aparte de esto va unido a una app en la que recibes todas las incidencias que se producen en la instalación y que esa propia app ya te da las soluciones que normalmente han funcionado para resolver esas incidencias. Y por último, un tema que es las ayudas a mantenimiento. Estos son gafas de realidad aumentada que ya las habíamos incluido en la fase comercial. En fase comercial diseñamos el almacén en 3 dimensiones y le damos la posibilidad al cliente de, mediante las gafas de realidad virtual, meterse dentro de su almacén antes de que exista y ver si es lo que él estaba pensando o no. Pero ahora lo hemos llevado un paso más allá y con gafas de realidad aumentada lo que queremos hacer es ayudar al cliente a hacer el mantenimiento de su instalación. Esto normalmente el cliente tiene su equipo de mantenimiento, pero no se atreven tanto a tocar la parte del almacén automático porque se escapa un poco de su conocimiento, aunque estén suficientemente preparados. Con la gafas lo que conseguimos es que los operarios del cliente en la instalación estén resolviendo el problema y nosotros desde oficina, nuestros técnicos con experiencia, estén viendo lo mismo que ve el operario y estén guiándolos a través de tanto del visor como de los auriculares. Estén dándole las órdenes y se consigue que una parada del almacén quizás no necesite que vayamos nosotros a resolverla, sino que la pueda resolver el propio operario con nuestras indicaciones desde oficina. Por último, quería presentar las conclusiones y para generar un poco de debate y ya estaría terminada la presentación. Es cierto que estamos afrontando grandes retos, pero desde mi punto de vista, o
desde mucha gente, en una época de cambios es siempre una época de oportunidades. Hemos visto las debilidades y sabemos dónde hay que reforzar la cadena de suministro para que no nos vuelva a pasar. El que lo haga antes, el que esté mejor preparado, es el que al final va a salir ganando cuando todo esto termine. Pues la tecnología debe ser uno de los pilares para la recuperación. Esto está claro. A día de hoy la tecnología ha avanzado tanto que no tendría sentido desaprovechar la ayuda que nos puede ofrecer. Y por último, yo creo que las instalaciones tienen que ser flexibles y tienen que adaptarse a cada situación. Nos hemos dado cuenta que algo pequeñito que pase en China, en el otro lado del mundo, nos puede afectar de una manera increíble. Entonces, tenemos que tener un cierto grado de flexibilidad, no una solución que solo pueda resolver un problema, sino que sea capaz, que tenga un plan B para poder resolver el resto de problemas. Desde vuestro punto de vista, ¿qué retos son ahora más importantes para vuestras organizaciones en lo que tiene que ver con la logística del frío? Los retos siempre de cara al cliente, claro. Los retos operativos de gestión, de trazabilidad, de flexibilidad a la hora de la procesación de los pedidos, o los retos que rodean esa operativa, los que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, la ergonomía de las instalaciones, el consumo energético. No sé si Marc o Raúl va a contestar a esta primera cuestión. Raúl, perdón. Sí. Pues la verdad que es difícil separarlos, ¿eh? Por nuestra parte, te podría decir que nos vienen por ambos lados y no solo eso, sino que están relacionados, ¿vale? Estamos haciendo mucho hincapié de la mayor flexibilidad de los pedidos que nos pide el mercado y en esto creo que hemos estado todos de acuerdo. Para nosotros la verdad es que es así, cada vez nos encontramos más que nos piden y exigen más en relación a la preparación. Y tendríamos dos partes diferenciadas, ¿no? La propia máquina, qué máquina vamos a utilizar, cuál es la máquina más adecuada, cómo podemos hacer que tenga la máxima utilización posible y el propio proceso, cómo hacemos el picking, que es algo que hemos estado hablando. Nosotros también tenemos el departamento de consultoría para dar respuesta a esta segunda parte, con lo cual creo que es un punto que hemos estado todos de acuerdo y lo pondría en la mesa como algo importante. También la gestión, ¿no? La gestión es muy importante. Cada vez se busca cuál es la mejor manera de gestionar digitalmente. Nos implica tener máquinas, sistemas que tengan una alta conectividad, que estén conectados para poder ver qué utilización tienen, de qué manera están funcionando y optimizarlas si es el caso, con lo cual, por supuesto, también es muy importante. Y lo que rodea la operativa, es algo que ya estaba en auge y sigue estando en auge. La ergonomía es primordial, siempre lo ha sido y sigue siendo algo primordial. Y a mí me dejas aquí apuntar que no solo desde el punto de vista de PRL, que lo es, sino también desde el punto de vista de productividad. Un ejemplo, ¿vale? Si nosotros estamos haciendo una preparación de pedidos y en esta preparación de pedidos podemos tener una carretilla que pueda elevar las horquillas, facilitará la vida al operario. Esto hará directamente que tenga menos problemas desde el punto de vista PRL, pero si logramos hacerlo rápido, tenemos más productividad y no solo eso, sino que este operario va a estar más contento, va a sentir que tiene una buena herramienta de trabajo y por tanto va a rendir más, que creo que también es un punto importante. Y algo que también rodea la operativa, el consumo energético. También se ha hablado, yo creo que es una de las estrellas del sector, la importancia que se da a la eficiencia, es temperatura controlada y esto implica dinero, implica mejorar la eficiencia. Y aquí nosotros aportamos nuestro granito de arena con el equipamiento de baterías de litio-ion, como mi compañero Marc ha explicado, tiene una serie de ventajas operativas. Y una de las ventajas que tiene es la eficiencia energética que repercute en el coste energético. Por dar un número un poco y que se tenga en mente, pues el 30% de ahorro nos puede significar un 30% de ahorro respecto a las baterías de plomo ácido, así como un input. También es algo que nosotros tenemos cada vez más en auge. Cada año vendemos más tanto por ciento de carretillas eléctricas con baterías de litio-ion. Por supuesto, en el sector del frío también tenemos grandes referencias y creo que hoy por hoy somos un punto referente, ¿no? Así que bueno, Ricardo, que resumiendo, para nosotros retos por ambos lados y retos muy relacionados por ambos lados. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Insisto en la concreción porque me gustaría que pudiéramos abordar todas las preguntas. Francisco, tu turno. Pues bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que
sea, yo creo que realmente en los últimos tiempos, sobre todo la parte de la eficiencia energética, es la que sentimos, o sea, no es que sea un reto nuevo, pero sí que hemos notado que cada vez tiene un creciente, o sea, cada vez más es importante a la hora de sobre todo calcular el retorno de este tipo de soluciones. Por supuesto, la parte operativa, esa sigue siendo importante y es quizás la que nos lleva a dimensionar o a elegir la solución que creemos que mejor contesta a las necesidades del cliente, pero quizás como nuevo, o sea, o como algo que en los últimos tiempos hemos visto que va creciendo, es todo lo que se refiere a temas de eficiencia energética y también la propia calidad ambiental. Bueno, cada vez más se mide el ruido de las instalaciones, etc. Muy bien. José. Sí, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado Raúl y Francisco. La verdad que sí que es cierto, van siempre de la mano, es un mix, pero sí que es cierto que el primer contacto suele ser por operativa. Suele ser que necesito más stock o necesito nuevas estaciones de picking. Lo que pasa es que eso al final deriva en que se mejoran todos los factores que van asociados a esa operativa. Se termina mejorando la ergonomía, se termina mejorando la calidad del almacén, entonces eso repercute en la calidad del frío, en las pérdidas de frío, en el medio ambiente finalmente, la eficiencia energética. Entonces, lo que empieza por un punto que preocupa más al cliente, al final termina generando beneficios en todos los ambientes. Muy bien. Pues gracias, José. Esta pregunta directamente es para ti, Marc, por la exposición que has hecho en tu presentación. Sistemas de seguridad, iluminación, ayudas a la operativa, todo esto has hablado. Desde tu punto de vista, por lo que aportan, ¿son más importantes porque intrínsecamente tienen una serie de valores o son rentables y por eso son especialmente interesantes por los resultados que ofrecen en entornos de logística del frío, siempre hablando, claro? Pues sí, pues obviamente, y aquí permitirme que haga esta diferenciación, no simplemente en el frío, sino ampliamente a todos los sectores, ¿no? En este caso estamos hablando del frío, pero podemos extrapolarlo a todo lo demás, ¿no? Todo lo que sea mejorar la seguridad siempre va a ser un paso adelante y al final lo que se traduce son en menos paradas, ¿sí? Si yo consigo evitar un accidente o un incidente, al final se traduce en menos paradas, por lo tanto estamos mejorando la operativa, estamos mejorando la productividad, mayor eficiencia de nuestro trabajo. Entonces, bueno, ya no nos vamos a engañar, Linde ya lleva muchos años desarrollando diferentes productos precisamente para esto y cada vez más intenta moverse cada vez más en esta línea. Siempre hay la batalla entre seguridad, productividad, siempre está la balanza ahí y Linde lo que intenta hacer es que esta balanza siempre aumente la productividad, tanto productividad como seguridad estén en la alza, ¿no? Y es esto, como os comentaba, en los últimos años las novedades y los lanzamientos hacen especial hincapié en la protección integral de todos los aspectos y para todos los sectores, disponibles para todos los sectores, en este caso obviamente también para el frío. Gracias, Marc. Francisco, tengo dos preguntas para ti, directamente también referidas a lo que has comentado. Una más general, que dice que la automatización de almacenes en los entornos de frío es algo tan relevante, tan importante para las compañías y su operativa en este entorno como en el resto de aplicaciones y sectores. Esa sería una. Y la otra sería si los almacenes están evolucionando más hacia preparación de pedidos que a la preparación de palés. ¿Cuál es tu opinión o cómo os movéis vosotros en ese territorio? Sí, bueno, empezando por la primera, si es más relevante o no, no lo sé. A ver, está claro que aquí el propio entorno y las características que tiene la preparación en frío hace con que sea muy relevante para las empresas y bueno, la logística desde hace mucho tiempo, afortunadamente, en general ha dejado de ser una mera necesidad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en entornos de temperatura controlada o de frío es muy importante y muy relevante para las empresas. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, es la propia naturaleza de la evolución del comprador, ¿no? Cada vez las empresas tienen que hacer
surtidos más amplios, está en todo el tema de customizaciones, cada uno quiere comprar cuando más o menos le apetece y cómo le apetece. Entonces, obviamente el mundo pallet no va a desaparecer, pues o sea, va a seguir existiendo, pero sí que estamos notando que cada vez más, incluso empresas que se dedican únicamente a producción, tienen una necesidad de hacer algo de preparación de pedidos para sus clientes. Entonces, diría que sí, o sea, que se está notando que esa tendencia claramente va hacia el alza y que es una necesidad que empezamos a notar en casi todo tipo de perfil de clientes y no solo en los que eran más usuales como en las empresas de distribución. Gracias, Francisco. José, la pregunta es para ti. Con frecuencia, al menos en la experiencia que yo tengo en el conocimiento de los almacenes, algunas empresas, la primera cuestión que se plantean a la hora de automatizar, ya sea en frío o no, es que el coste puede ser una barrera infranqueable, la inversión necesaria. Sin embargo, tú has venido a decir en tu presentación que los almacenes deben beneficiarse, todos los almacenes, que es lo importante, lo de todos, de los avances tecnológicos independientemente de su grado de automatización, en fin, que deben de ser más accesibles. ¿Esto quiere decir que hoy en día es más fácil acceder, es más, no sé si más barato o menos complejo el acceder a este tipo de soluciones? A ver, sí que es cierto que a simple vista cualquier almacén automatizado va a tener una mayor inversión inicial que un almacén convencional. Esto va a pasarte en el 99,9% de los casos. Sin embargo, luego, tan pronto como profundiza un poco y analiza los costes operativos asociados a medio plazo y se le da también un valor a la generación de nuevas oportunidades, el coste de esa inversión inicial se disuelve. Pero bueno, volviendo a la pregunta de si estas soluciones son más accesibles, sí que es cierto que estas tecnologías están en un periodo de madurez en el que los costes se han estabilizado. Y aparte, el abanico de soluciones se ha abierto mucho, ya no es solo transelevador, estantería, silo autoportante, sino que hay un montón de soluciones intermedias, AGVs, sistemas shuttles, solo automatizar las estaciones de picking, carretillas mucho más autónomas. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos tanto clientes con almacenes de gran altura para miles de paletas, con una gran inversión inicial, pero que al cliente le merece la pena en el momento en el que la analiza en profundidad, como clientes que solo quieren automatizar una parte crítica de su instalación. Es decir, por ejemplo, quieren automatizar 400, 500 paletas que tienen que estar concretamente a una temperatura durante un tiempo. Y una vez que ha pasado eso, ya lo llevan a un almacén convencional con una menor inversión. Pues al final sí que el grado de automatización total de ese almacén va a ser de un 5%, pero el cambio en su logística es total, es tremendo y la inversión inicial que han hecho apenas ha tenido influencia. Entonces sí que es una mezcla de todo. Por un lado se crean nuevas tecnologías más baratas y por otro lado lo de poder mezclar tecnologías hace que las inversiones iniciales no sean tan grandes y que sea accesible para todo el mundo. Muy bien. Antes de haceros una última pregunta común que tenía preparada, he visto que cuando hacía esta última pregunta alguien movía la cabeza. No sé si alguno queréis añadir algo a esta cuestión que le he planteado a José, que hablaba de costes y tal, y bueno, siempre es un tema complicado. Bueno, pues nada, pues vamos a concluir. Bueno, Francisco, sí, querías decir algo, perdona. No, solo para reforzar un poco lo que ha dicho José. O sea, al final hay muchas, o sea, las soluciones que están disponibles en el mercado son muy amplias y, o sea, muchas veces tendemos a entender la automatización de procesos solo como robots y hay muchas otras soluciones que pueden ser igualmente interesantes y que no pasen obligatoriamente por la necesidad de utilizar un robot para hacer la operativa. Muy bien. Pues una última pregunta que os lanzo a los tres o a los cuatro, en línea contestad quien queráis, y que tiene que ver con la actualidad, aunque todavía haré una última que me ha surgido sobre la marcha. Y es que si en las instalaciones que ya tenéis funcionando, en esa sala que prestáis servicio de mantenimiento, de seguimiento a vuestros clientes, ¿habéis tenido que realizar alguna operativa especial por el impacto que haya tenido la pandemia en este entorno? ¿Habéis tenido que hacer algo o habéis tenido que modificar de alguna manera vuestras actuaciones con el cliente en las instalaciones de logística del frío que ya tengáis, por cuestiones de personal, por cuestiones de mantenimiento, de lo que sea? Raúl.
Sí, a ver, nosotros sobre todo la parte que más nos ha afectado es en la parte de elaborar los planes de mantenimiento. ¿Vale? Los planes de mantenimiento de las carretillas que teníamos, pues nos hemos tenido que adaptar a esta nueva manera de funcionar que ha habido, sobre todo en la parte canal Oreca. Principalmente ha sido nuestra gran afectación, aparte de estar inmersos en algunos proyectos nuevos de cambios de cambios de manera de trabajar, ¿no? De cambios de picking, de empresas que se quieren orientar al canal online o empresas que se quieren orientar a la venta privada. O sea que sí que lo hemos tenido. Y luego, desde el punto de vista físico puro y duro del técnico SAT que hace la intervención, pues claro, hemos tenido que introducir protocolos de desinfección que se cumplen a rajatabla cada vez que se hace una intervención, antes y después. Hay que higienizar la máquina, los puntos susceptibles a ser tocados por las personas, sí. Muy bien. Francisco. Sí, bueno, un poco en la misma línea. O sea, a nivel de operativo y a nivel de día a día, que realmente lo hemos notado más sobre todo en el acceso de nuestro personal a las instalaciones, pero bueno, al final creo que es transversal un poco a toda la sociedad, pero sí que hemos notado que muchos de nuestros clientes están buscando alternativas, sobre todo para potenciar la distribución y la venta online. Muy bien. José. Sí, pues nuestra sensación es muy parecida. Muchas empresas se han visto obligadas a sentarse y replantearse sus estrategias en cuanto a la logística, ya sea porque querían sumarse a la ola o porque se estaban quedando desfasadas. Pero, dicho esto, se han recibido muchas nuevas peticiones de oferta, de nuevos estudios, de cómo cambiar algunas zonas para ser más dinámicos. Sí que ha repercutido también en el aumento de turnos de hotline. Muchas empresas se han ido a trabajar 24/7, por eso de que no haya tanta gente trabajando a la vez. Entonces se han cambiado muchos contratos de hotline, se han ampliado momentáneamente a 24/7. Y una cosa curiosa es que se ha aumentado el pedido de órdenes de modernización de instalaciones existentes. Todo el mundo quiere estar seguro de que su instalación va a darle el servicio que necesita. Y entonces instalaciones con 15, 18 años en los que las modernizaciones se iban atrasando desde hace 5 o 6 años, iban diciendo, bueno, esto está perfecto, no voy a cometer todavía la inversión, aguanto un poco más, aguanto un poco más. En este caso se han dado cuenta de que puede llegar una pandemia global y no haber hecho la modernización a tiempo y que pueden perder parte del servicio. Entonces sí que se ha notado un incremento de tanto de petición de instalaciones nuevas como modernizaciones y servicios de hotline ampliados. Muy bien, José, pues muchas gracias. Y la última pregunta que me ha surgido sobre la marcha, y además recordando una información que he oído esta misma mañana en un informativo radiofónico que hablaba claramente de logística referida a la distribución de las vacunas, después de la buena noticia que tuvimos ayer. Y a propósito de un comentario que ha hecho José, os quería preguntar si tenéis alguna experiencia o si sabéis si vuestras compañías en otros lugares tienen alguna experiencia en la construcción o en la puesta en marcha de almacenes con temperaturas tan bajas como la que se habla para la vacuna de Pfizer, de -70, -75, bajo cero. Si de alguna manera o pensáis que esto simplemente es un aumento hacia la baja, obviamente, de la temperatura y no tendrá mayor problema para organizaciones como las vuestras. Pues, Raúl. Ricardo, sí. Yo la verdad es que no tengo constancia de almacenes a tan baja temperatura. No tengo idea si en algún punto del mundo lo podemos tener. Sé que tenemos máquinas trabajando en todo el mundo y bueno, no me extrañaría que en algún lugar pues tuviéramos la maquinaria adaptada para trabajar dentro, pero es un punto que desconozco 100%, es todo muy verde, muy reciente. Lo que sí que no tengo duda es que si va a ser necesario, va a ser un punto fuerte, pues el I+D del INDE, pues no tengo duda que podrá cubrir la necesidad de las carretillas para trabajar dentro de este tipo de almacenes o incluso la solución global desde el Departamento de Intralogística, sí, no tengo dudas. Muy bien. José. Y luego, bueno, es igual. Sí, José y luego Francisco. Perfecto. Pues yo conozco que en mi organización tenemos almacenes, yo diría que lo máximo -45, -50 para plasma de sangre.
No conozco si hay algo a menos 75, pero está claro que habrá que ponerse a trabajar en ello. Será un pequeño reto, pero al final, ya habiendo llegado a eso, menos 45, 50, no creo que tenga una gran repercusión bajar hasta menos 70. Y además será necesario más que nunca. Así que se invertirá en eso. Francisco. Pues igual, o sea, la constancia menos 40 es hasta donde yo conozco de Sheffer que tenemos instalaciones funcionando. Pero igualmente es un reto para I+D, obviamente. Otra cosa es saber cuánto tiempo es sostenible en el tiempo, ¿no? Eso es lo que también habría que plantear, porque si es una necesidad de muy corto plazo y luego dentro de un año ya nadie hablará del COVID, pues habrá que intentar entender si eso realmente es una apuesta a futuro o no.